Hola a todos nuevamente, hoy estamos en la ciudad de Nuremberg. Hoy estamos con Mónica. Mónica es abogada chilena y vive aquí en Alemania hace varios años y trabaja como asesora de migración. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Diego, Gracias por muy tu bien. tiempo. Cuéntanos un poquito, un tema muy interesante, tema migración. Hay muchísimas preguntas al respecto, pero antes que eso, cuéntanos tu proceso de transición de Chile a Alemania y por qué asesora de migración. Mira, eso fue bien interesante. Yo soy abogada chilena. Yo siempre le cuento un poco a mis clientes que yo partí tomando malas decisiones desde el punto de vista migratorio. Yo era abogada en Chile y me dedicaba específicamente al tema tributario y financiero. Esa Ok. era mi área de especialización. Yo había hecho un diplomado, estudié en la Universidad de Chile, había hecho un diplomado en la Universidad Católica en el área financiera y estaba trabajando en consultoras tributarias. Cuando mi novio de la época, actual marido, quería venir a hacer un doctorado a Alemania y mi plan fue, bueno, lo acompaño. Probemos un tiempo, a ver qué pasa. Nos casamos y yo pedí una visa de reunificación familiar que me fue negada. Fue mi primer shock ¿En con la serio? embajada, ¿sí? Entonces yo dije, plan B, ¿qué puedo hacer? Soy abogada, ¿qué puedo estudiar? Y decidí venir a hacer un máster en Derecho sin hablar alemán, máster en Derecho alemán, que era en lenguaje alemán, y sin beca, sin nada. Entonces fue como buscando un poco de información aquí para allá. En esa época no había Facebook, nada. Claro, ¿hace cuándo fue eso? Hace... 2005. Ok. Ujú. Entonces llegué a Alemania, terminé mi maestría, aprendí alemán, terminé mi maestría. También me especialicé en Derecho Tributario, porque yo dije, si me voy a meter en un área del derecho nueva, va a ser en idioma nuevo es demasiado. Entonces yo dije, el área que conozco en un nuevo idioma. Pero el derecho tributario alemán es tan complejo que yo era la única extranjera ahí en toda la sala y terminé mi máster en Unternehmen und Steuerrecht en la Universidad de Potsdam, Que es derecho empresarial para lo que... Derecho Empresarial y Tributario Sí. en Derecho en la Universidad de Potsdam en Brandenburgo. Ujú. Y comencé a trabajar después de la maestría. Primero reconocí mi título como abogada chilena ante la Corte de Abogados de Berlín. En ese momento estaba viviendo en Berlín. Pero buscaba un trabajo un poco más de oficina, no simplemente asesorar en derecho chileno, que es un área, un nicho bastante pequeño. Después voy a explicar cómo es el tema del reconocimiento del título de los abogados acá. Y comencé a trabajar en consultoras tributarias. Pero como yo era la única en esa época lengua materna español que trabajaba en esa área, no me ponían en la comunicación con, Con los clientes. con las autoridades financieras, sino que más que todo con los clientes de habla hispana. Y mi labor era principalmente asesorarlos en todos los trámites que tenían que hacer personalmente que tenían implicancia tributaria. Desde su registración en Alemania, todo el tema que tenía que ver con sus impuestos. Entonces, me encantó este desafío de explicarle a una mente hispanohablante, una mente latina, de lógica latina, cómo funciona la lógica de la burocracia alemana, que es completamente diferente, que parte de otros parámetros. Y eso fue muy interesante. Por ejemplo, yo trabajé en Ernst Young en Berlín. Trabajé en consultoras más pequeñas también, pero trabajé en esta consultora grande, que tenía clientes muy grandes, entre otros Volkswagen, Audi, y traían a muchos ingenieros de México, por ejemplo, a ver cómo era todo el proceso del ensamblaje de los automóviles para después reproducir eso en sus países. Y yo tenía que asesorar a estos cientos de mexicanos que venían. Había empresas de relocación que les ayudaban a buscar colegio, casa, pero yo tenía que explicarles todos los trámites que ellos tenían que hacer personalmente que nadie podía hacer por ellos. Y Claro. había que explicárselo en español. Luego, esto fue en el año 2011, 12, 13, en el año 2016 ya mis hijos tenía dos hijos pequeños, tengo tres hijos en total, pero en ese tiempo mis dos pequeños eran bebés todavía. Y estas consultoras, los horarios no son tan compatibles con familia. Entonces decidí cambiarme de trabajo. Y me fui a trabajar a una asociación sin fines de lucro de ayuda a la migración. Era un trabajo con menos cantidad horaria, pero ahí conecté mucho más con mi historia, con cómo me vine yo
porque ahí no eran expatriados que traen una empresa, con un contrato laboral, con una empresa de relocación, yo siempre les digo a mis clientes, con una persona que los espera con su apellido en el aeropuerto, ¿no? Hay toda una preparación, sino que me conecté con las chicas porque era una asociación de mujeres, se llama Xochitl en Berlín. Conecté con las chicas que se venían, como me vine yo, sin información, pero al contrario de cuando yo me vine, que no existía Facebook, ahora había demasiada información. Claro. Demasiada información y no sabes siempre qué información se aplica a tu caso, O qué información es fidedigna, qué información está actualizada. Que sea mucha información cruzada, ¿cierto? Exactamente. Y trabajé ahí y en el año 2019, por motivos de trabajo de mi marido, nos vinimos a Nuremberg. Y acá intenté trabajar, la verdad, pero acá en Nuremberg, en Baviera en general, no hay tanta población hispanohablante, entonces nos daba como para trabajar en una organización de ayuda a la migración porque tenían pocas personas de Hispanoamérica, principalmente eran otros idiomas los requeridos en estas organizaciones. Entonces yo dije, voy a hacer un emprendimiento privado, sabiendo que existe esa necesidad de buscar una asesoría personalizada en materia migratoria. ¿A quién le puedo preguntar yo cómo venirme, cómo puedo llegar a Alemania, etcétera? Pero son ese nicho que queda entre las personas que no pueden pagar a estas empresas de relocación internacional, pero que quizás tampoco clasifican para la ayuda social de una organización sin fines de lucro. Están como en el medio, ¿no? Tienen ahorros personales, quieren venir, son profesionales o son personas técnicas o son personas que saben que en Alemania se requiere personal y quieren venir a trabajar, pero no saben a quién preguntarle. Las embajadas no contestan los mails. Si preguntan en Facebook, les salen 25 respuestas diferentes. Sí. No saben qué se aplica. Y la ley migratoria, como yo le digo a mis clientes, está cambiando permanentemente. O sea, tú tienes que saber exactamente la norma que se aplica al día de hoy, porque quizás el próximo mes la norma cambió. Claro. Y eso, entonces, es a eso es lo que me dedico. Mi emprendimiento se llama migracionenalemania.com, así se llama mi página web, así me llamo en las redes sociales también, en Facebook, en Instagram, y el objetivo es apoyar a migrantes como yo, que vinieron y que quizás por no tener una asesoría personalizada terminan cometiendo errores, tomando malas decisiones que les cuestan mucho más caro de lo que les hubiese costado. O de repente les cuesta regresar inclusive un rechazo. Exactamente, sí, claro, mucho más tiempo, es mucho delicado, más dinero de lo que le hubiese costado una buena asesoría. Sí, un trabajo muy noble realmente. Nosotros vamos a poner tu página aquí en los comentarios, también le vamos a agregar, va a estar ya en la página de Mr. Job Academy con sus datos también a los que están necesitando ayuda migratoria. Vamos a tener tus datos aquí abajito. Muchas gracias. En los comentarios. Cuéntanos un poco qué es lo que en tu trabajo de asesoría migratoria, cuáles son los casos que más aparecen, cuáles son las preguntas que más surgen, siempre dentro de las redes sociales, como tú mismo dijiste, Facebook, hay muchísima información cruzada. Cuando una persona sube a uno de los grupos de Facebook, recibe entre 25 y 40 respuestas, la gran mayoría basadas en la experiencia individual, que más que ayudar entorpece la pregunta o el proceso de la persona. ¿Qué es lo que más te llega en la asesoría migratoria? Lo que más me llega es gente, preguntas de personas que no tienen un plan claro. Eso es lo primero que yo les digo. Primero tienes que tener un plan, primero tienes que saber a qué quieres venir a Alemania. Me llegan preguntas de personas que dicen, me gustaría irme a vivir a Alemania, pero no sé a quién preguntar, no sé qué más, o ya estoy en Alemania, ¿cómo me puedo quedar? Entonces ahí yo digo, momento, para poder venir a Alemania, tú tienes que primero que todo saber qué quieres hacer acá. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? Entonces según eso, un poco ordenar. Otra gente me dice, yo me quiero ir a vivir a Alemania y me propuse diciembre del 2023. Ah, pero ¿qué quieres venir a hacer? No sé, estoy averiguando. No, antes de establecer una fecha, proponte un plan. Claro. Entonces eso es lo primero, la primera, las preguntas como amplias y generales. Hay gente que me pregunta más específicamente también. Me gustaría ir a Alemania a trabajar. ¿Puedo ejercer mi profesión? ¿Puedo trabajar allá? Se ha escuchado mucho que Alemania busca personal cualificado. Efectivamente es así. En Alemania hay trabajo, pero hay que cumplir con ciertos requisitos. Claro. Tengo que tener un estudio previo
profesional o técnico, no estamos hablando de grandes doctorados académicos, estamos hablando de una persona que tenga una carrera técnica de 2, 3 años, también sirve como para poder venir a trabajar a Alemania, pero hay que hacer reconocer ese título en Alemania o hacerlo, lo que se llama el certificado de equivalencia con el sistema educacional alemán. Ese es un trámite previo que se puede hacer online desde mi país y lo puedo hacer. Entonces, yo los asesoro. Mi objetivo es darle toda la explicación a la persona en una conversación de videollamada que dura aproximadamente 1 hora. Luego de eso, yo le mando un informe por escrito, detallado, de todo lo que le dije, porque a veces cuando queremos escuchar algo, escuchamos lo que queremos escuchar. Somos selectivos exactamente, en la percepción. Sí. Porque además yo soy muy responsable en cuanto a las consecuencias de mi asesoría, porque si una persona, yo tengo seguro profesional, si una persona le aconsejo algo que le genera un perjuicio, mi seguro responde. Claro. Entonces, me interesa que quede claro exactamente lo que le dije, cuáles son mis recomendaciones específicas, cuáles son los fundamentos legales para esa recomendación. O sea, en la asesoría se habló X, yo te recomiendo hacer esto en base al artículo tanto de la ley tanto. Bien fundamentado. Y esa persona, con esa conversación y ese mail, es capaz de hacer todo el procedimiento sola. Claro que, por supuesto que estoy ahí también para cualquier duda posterior sin cobro adicional, claro. Pero la persona ya no necesita un representante, un agente, lo puede hacer, porque hay muchos países, hay muchos latinos que se van a Australia y que contratan una agencia que les hace todo el procedimiento. Claro, eso no hay Alemania aquí. no hay acá eso. Sí, sí. En Alemania el procedimiento lo hace uno. Claro, yo eso es muy importante, puedo aclarar que solemos aclarar en las redes que el famoso gestor, el amigo del fulano que había sido que trabajaba en el ministerio, aquí no hay. ¿Verdad? Entonces no hay una persona que te acelere el proceso ni que te mueva el proceso. Hay el que te ayuda, sí, a llenar los formularios, pero no más. Hay personas también que pueden hacer lo que se llama el servicio de acompañamiento, que es como una especie de traductor que va contigo a las citas, pero eso no es exactamente lo que yo hago. Yo podría ofrecer eso aquí en Nuremberg, pero tampoco me puedo trasladar en toda Alemania. Claro. Pero yo soy súper respetuosa, Diego, de lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo soy capaz de ofrecer. Si un cliente me contacta y yo veo que no es un área de mi especialidad, con mucho gusto le ayudo a encontrar a alguien. O sea, no es que yo cobre por primera telefonada. O sea, si alguien necesita saber, ¿me podrá ayudar esta persona o no? Ningún problema, escríbame un mail y yo puedo decir, en esto no tengo idea, por favor busque a tal especialista. Porque en Alemania hay que ser muy respetuoso de qué te permite el Estado alemán ejercer como profesión. Claro. Y te conozco a ti y he conocido también a otros profesionales que se dedican a temas similares, pero no iguales al mío, con los cuales podemos hacer relaciones de sinergia maravilloso. Claro. Y yo puedo decirle, mire, para tal tema, en tal área de Alemania, contacta a tal persona, para tal otro, y ningún problema. O sea, claro. Hablemos un poco de un tema que tocaste y más específicamente respondamos preguntas que te suelen hacer. Y comencemos con el tema que pasa últimamente muy a menudo, personas que vienen con visa turística y quieren quedarse. Bien sabemos que la visa se hace en la embajada alemana en país de origen. Explica un poquito esa parte desde el punto de vista legal. Hay muchas personas que creen que llegando al... O sea, si yo me voy a Alemania como turista, me podré quedar allá. Esa creencia es absolutamente falsa. O que piden la visa en su país de origen, pero que la visa se está demorando y dicen, mejor me voy a Alemania y la apuro desde allá. Eso es imposible también. El procedimiento se comienza, el primer visado, se comienza en la embajada alemana y ahí se termina. Y una vez que yo recibo mi autorización para poder vivir en Alemania, yo ahí vengo y acá continúo con todos los procedimientos. Una vez que ya estoy aquí, legal, con un permiso para estudiar, con un permiso para hacer un curso de alemán, con un permiso para trabajar, y las circunstancias van cambiando. Por ejemplo, terminé mis estudios y quiero trabajar. Yo puedo cambiar la visa acá. No tengo que volver a mi país a cambiarla. Pero la primera con la cual yo vengo, y ojo que ahí también se presta para un malentendido. Cuando yo hablo de visa, no hablo de turismo. Claro. Porque hay países de Latinoamérica que requieren un permiso de turismo, pero no es técnicamente una visa. Sí, un permiso. Es un permiso de estadía de turismo. Con el permiso de estadía de turismo, yo puedo solo hacer turismo.
nada más. Dentro de todo el espacio europeo, pero nada más. Simplemente para aclarar o dejar claro, si yo estando como turista consigo un trabajo, un contrato laboral, ¿qué sucede? Si yo estando como turista tengo una oferta laboral, esa empresa no me va a poder contratar, primero que todo, porque no tengo permiso de trabajo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Entonces, lamentablemente te vas a tener que devolver a tu país con la oferta laboral concreta, ya es algo más, Claro. y ver si cumplo con los requisitos de todo el mundo para poder tener una visa de trabajo. Porque para poder ejercer ese trabajo yo tengo que tener una visa de trabajo. En Alemania, a partir de enero del 2022, solamente el permiso de trabajo me lo van a poder dar si yo tengo un título técnico o profesional reconocido en Alemania. Y para ejercer esa actividad técnica o profesional. ¿A qué voy? Antiguamente, hace 20 años atrás, a Alemania uno podía venir con una oferta laboral. Como pasa en España hoy en día o en Polonia, por ejemplo. Claro, uno podía venir con una oferta laboral para trabajar en gastronomía o en limpieza. Y no pasaba nada, o sea, se podía. Hoy en día ya no. Después Alemania empezó a decir qué tipo de migrante queremos, fueron varias decisiones políticas ahí entre medio, y empezaron a decir, preferimos a un migrante que pueda hacer un trabajo especializado que un alemán no esté en condiciones de hacer. Y empezaron a pedir esa autorización de la agencia de trabajo, ¿no? Si tú eras extranjero, o si una empresa alemana quería contratar a una persona al extranjero, tenía que primero buscar en la lista, ¿no? La agencia del trabajo tenía que decir, no hay ningún alemán desempleado que esté dispuesto a hacer ese trabajo. Hoy en día eso tampoco es válido, eso ya cambió. O sea, toda la gente que le diga, no, si se puede, lo hace. No. Hoy en día, si yo quiero venir a trabajar a Alemania, yo tengo que primero hacer reconocer mi título técnico profesional, primero que todo. Si lo hago reconocer, incluso puedo pedir una visa de búsqueda laboral, porque es difícil hoy en día encontrar un trabajo a distancia. Pero si ya uno tiene la primera parte, que es, soy enfermero en mi país, hago reconocer mi título como enfermero acá, o yo soy técnico en computación, hago reconocer mi título como técnico en computación acá, y ahí puedo incluso venir a pedir una visa de búsqueda laboral. Hay visas de búsqueda laboral, hay incluso visas de reconocimiento de título. Sí, sí. Para los enfermeros o médicos, por ejemplo, correcto. que necesitan venir acá a estudiar un examen puntual. Claro. También existe. Claro, correcto. Un tema también con referente a venir a Alemania, nos escriben muchos hermanos latinos que viven en España y tienen el visado, o también de Italia, que tienen el visado en dichos países. ¿Puede uno, visto la forma legal, venir con los visados de otros países a trabajar en Alemania? Muy buena pregunta, porque siempre escuchamos de que en Europa no hay fronteras, Europa es libre circulación. Efectivamente, el Tratado de la Unión Europea establece el principio de la libre circulación para los ciudadanos europeos. En Europa no hay aranceles de mercadería y hay libertad de circulación y de trabajo para ciudadanos europeos. Si yo soy italiano, si yo soy español, puedo venir a trabajar a Alemania sin ningún problema. Pero si no tengo la nacionalidad europea, ahí hay que tener en consideración que cada país tiene su norma migratoria. O sea, la Unión Europea es una cosa, pero el derecho migratorio es nacional de cada país. O sea, si yo cumplí con los requisitos de España para poder trabajar en España, eso no significa que yo pueda venirme a trabajar a Alemania. Tengo que cumplir con los requisitos de la ley alemana, que son diferentes a los requisitos de la ley española. Claro. Claro. Perfecto. A no ser, y es un caso muy específico, que tenga una residencia permanente de largo plazo en un país europeo, hay un caso puntual donde Alemania puede reconocer esa residencia permanente. Pero si no es la residencia permanente de largo plazo, EU, que está específicamente determinada, lo más probable es que tengas que pedir una visa, aunque sea una residencia que haya durado mucho tiempo, pero si no es la que se establece como de largo plazo, claro, no puede. Importante para aclarar, porque hay también residencias a largo plazo que no tienen la EU. No, entonces ¿verdad? ahí no. Simplemente para aclarar, porque yo tengo una residencia
a largo plazo en Alemania que no es EU. No. Estoy aquí me hace mucho tiempo, hace casi más de 2 décadas. Entonces, yo siempre aclaro eso, que mi residencia permanente no me permite tampoco ir a Francia, Italia, Suiza Exactamente. a trabajar. Sí, simplemente para Exactamente. aclarar, porque mucha gente dice, yo tengo una residencia de duración, pero tiene que estar específicamente EU, ¿sí? Que es la exactamente. comunitaria, Es un tipo de residencia especial. Ese es el único caso. que es Los similar a demás- la Blue Card, tengo entendido. Exactamente. Claro, Lo claro. demás no hay forma, no hay manera. Hablemos un poco de impresiones. En todo este proceso que tú estás acompañando a muchas personas, ¿qué es lo que más te gusta de Alemania y qué dice esto podría ser diferente? En cuanto a comparación con América Latina, dices tú. Puedes comparar, también puede ser una opinión general, no necesariamente comparar. Son impresiones que tú tienes. Alemania es un país, en lo personal, yo vengo de Chile, y en Chile es un país que está muy estructurado en cuanto a diferencias sociales. Alemania es un país mucho más democrático desde ese punto de vista. Eso me gusta. Me gusta que todos los niños se crían juntos, van a las mismas escuelas. El sistema educacional es público, el sistema público es el mejor, por lo tanto es bastante más meritocrático. El niño que va a llegar a ser médico no necesariamente es hijo de médicos, puede ser hijo de obreros. Y el niño que va a llegar a ser un excelente obrero puede ser hijo de médicos. Y van a ganar más o menos lo mismo. Eso a mí me encanta de Alemania. Me gusta que sea un país donde cada cual es valorizado por su trabajo. Es un país bastante seguro para vivir. Es un país donde obviamente hay que pagar impuestos por eso. O sea, pero yo encuentro que, yo siempre le digo a mis clientes, es en el fondo la diferencia de qué bolsillo pagas lo mismo. O sea, por ejemplo, si yo vivo en Chile, tengo que, de mi bolsillo, tengo que pagar educación privada, salud privada, seguridad privada, para mí y para mi familia. Tengo que estar permanentemente pagando el uso de carreteras, que también está privatizado. En Alemania, todo eso lo pago con mis impuestos. En el fondo, pago más impuestos, pero eso ya está cubierto. Claro. Está la salud pública, está la salud, la educación pública, está la seguridad, que el uso de las carreteras es público, pero también lo estoy pagando de alguna manera. Pero eso me gusta porque es más para todos, es más abierto, es más democrático. Yo te soy bien sincera, a mí me costó el clima, me costó la luz, me costó el idioma al principio. Yo siempre pensaba, yo me voy a quedar un tiempo, pero me voy a regresar. Pero cuando nacieron mis hijos y me di cuenta lo bien que crecen los niños acá, yo dije, no, yo me quedo en Alemania. Yo me quedo en Alemania. Y cada noviembre digo, ¡ay, qué oscuro que está! Me hace falta luz. Claro. Porque somos más planta de lo que nosotros Claro. creemos. Nos hace falta la radiación solar a la que estuvimos acostumbrados. Y Alemania es oscuro, más que frío. El frío uno se abriga. Sí, es oscuro. Y esa falta de luz a mí me afecta un poco el estado de ánimo. Sí, a mucha gente realmente afecta un poco el... Y no hay forma de acostumbrarse un poco a eso, ¿no? Entiendo. Genial. ¿Qué es lo que de repente, además de la luz, además de la falta de sol, no te podría ser mejor en Alemania? ¿Qué cosas podría...? Bueno, es que están... ¿O no te gustan? A ver, hay cosas que son diferentes, que no necesariamente son negativas, pero que son muy diferentes. Hay gente que dice que el alemán es frío, cuesta hacer amigos alemanes. A ver, el alemán efectivamente no es de abrazos y contactos y besos y apretujos. Son así, uno se termina acostumbrando. Y cuando yo voy a Latinoamérica y me abrazan, es como que me colapso también un poco ahora, porque me acostumbré a eso de un metro de distancia. Cuesta hacerse amigos de los alemanes, es verdad. Si yo tengo un circuito de alemanes y quiero invitarlos a mi casa, después de la primera invitación no somos automáticamente amigos. Tiene que darse más tiempo, más Claro. invitaciones, más llamadas por teléfono. Es un proceso un poco más largo. Pero lo que a mí me gusta es que los alemanes, mi experiencia ha sido esa, son amigos muy fieles. O sea, si lograste hacer una amistad, puedes contar con esa amistad en las buenas y en las malas por mucho tiempo. Nosotros somos, en general los hispanos, de amistades más rápido, Claro.
pero no con ese nivel de profundidad. Claro, no tan duradera tampoco. No, Sí. no con ese nivel de profundidad. Y eso es lo bueno, lo malo. Lo que yo he hecho mucho para poder transmitir la cultura de mi país a mis hijos es hacer actividades de folclore. Yo bailo, Qué lindo. bailo folclore y bailo folclore con mi marido y bailo folclore con mis hijos. Tratamos de transmitirle la música, tratamos de transmitirle la parte bonita de nuestros países, la gastronomía. Claro. Nos encanta cocinar, tratar de cocinar latinoamericano, porque, entre paréntesis, no sé si te has dado cuenta tú, Diego, cuando uno vive en Chile, en Paraguay, en Argentina, uno dice, los chilenos somos así, los argentinos somos así, y los del lado son muy diferentes a nosotros. Sí. Cuando sales de Latinoamérica, Somos todo uno. te das cuenta que somos tan parecidos. Sí, eso es con cierto. los españoles, incluso con los Sí, portugueses. en el comportamiento, en la forma Somos- actual, en lo que buscamos, en la amistad, en la comida. Nos refugiamos mucho en Sí. el recuerdo de lo que dejamos allí. Exactamente. Sí, Entonces, eso es cierto. acá te sientes más latino de lo que te sentías en Latinoamérica. Es cierto, es muy cierto, es muy cierto. Hay un punto importante que no quiero saltar, que dijiste al comienzo, que tú querías explicar, que es un tema diferente, el proceso de reconocimiento para los abogados. Se sabe que abogacía es, lastimosamente, una de las pocas carreras que no son homologables en Alemania, ¿verdad? Pero hay un huequito, hay un proceso, un camino para hacerlo posible de alguna manera. ¿Quieres contar? A mis colegas abogados que quieran migrar y creen que es posible trabajar como abogado acá, ¿no? Yo trabajé en Chile como abogada, qué sé yo, de derechos de menores o de bancos, y quisiera venir a trabajar como abogado en un banco. A ver, los alemanes dicen, el área de estudio que uno tuvo es el derecho de su país, no es el derecho alemán. Para ejercer como abogado alemán hay que estudiar derecho en Alemania. Una maestría en derecho alemán no te hace estudiar derecho en Alemania, no viviste todo el proceso, no te permite hacer el examen estatal que te requiere derecho en Alemania para ejercer como abogado en las cortes, para poder representar a alguien. Por lo tanto, ¿qué opciones quedan? Bueno, primero que todo, tú puedes reconocer tu título como abogado de tu país. O sea, yo tengo reconocido mi título como abogada chilena. Cualquier embajada, persona natural, chileno o alemán o estudio de abogados que tenga consultas específicas en derechos chilenos me puede contactar. Me han llegado, pero no es algo de lo cual uno pueda vivir. Claro, no es el ejercicio de la profesión en Alemania per se. No. Claro, No, es una opción. Te conviertes en experto en derechos chilenos. Claro. Te digo, a mí me han llegado por periodos bastantes consultas en materia de derechos chilenos y hay periodos en que nada. Pero eso lógicamente reduce la posibilidad laboral al respecto porque Bastante no puedes poco. ejercer como abogado en Alemania, sino como abogado de tu país en Alemania, que de vuelta difiere. Exactamente, como abogado argentino en Alemania, como abogado Mexicano puertorriqueño en en Alemania, Alemania, no sé. Ujú. Ahora, ¿qué opciones quedan? Reinvertarte profesionalmente a áreas que no están tan reglamentadas, pero eso implica un estudio personal. Por ejemplo, yo me dedico como asesora en temas migratorios. Es una asesoría, no soy abogada, no puedo representar a una persona, pero puedo explicarle qué dice la ley. Jurídicamente, sí. Entonces llego a un límite en que le explico, la ley migratoria dice esto, pero si usted tiene que presentar una apelación, tiene que buscar un abogado alemán. Claro. Hay otros colegas que, por ejemplo, hay áreas que son altamente requeridas en Alemania. Por ejemplo, la nueva ley de datos personales, la ley de Datenschutz, la ley de datos personales. De protección de datos personales. Protección de datos personales. Todas las empresas tienen que tener un experto de datos personales que les vea todo el procedimiento. Yo he conocido muchos abogados hispanohablantes que han llegado a Alemania, han aprendido alemán primero, porque requieres un nivel de idioma muy alto, incluso que han hecho ciertos cursos o maestrías en derecho alemán para entender el lenguaje técnico y se han puesto a estudiar el tema de la ley de protección de datos, han certificado y han podido trabajar sin ningún problema. Claro, hay un proceso adicional, o sea, no basta ser abogado en el país. No, hay Tiene una que- certificación específica. Claro, para poder de alguna manera ejercer en una alternativa que difiere del ejercicio en abogacía como Exactamente.
como no tal. basta el título como abogado. El título como abogado extranjero está muy bien tenerlo como parte de mi currículum, pero para poder trabajar en eso tengo que tener una certificación alemana. La Muy otra, importante. la otra posibilidad es, me desconcentré, perdón. La otra posibilidad es trabajar en una empresa en la parte de recursos humanos, en la parte de contratos. Sí, pero ahí entramos de vuelta un poco el tema que dijiste al comienzo. Si yo como abogado solicito recursos humanos, posiblemente no sea relacionado a mi carrera. Como mi carrera no es reconocida en Alemania, posiblemente no consiga visa, o me equivoco. Exactamente, o sea, eso es principalmente a la gente que vino a Alemania por otro tipo de vía que no sea la visa de trabajo. Sí, por ejemplo, reunificación familiar. Reunificación familiar o una visa de estudio, una persona que vino acá, aprendió alemán y hizo un curso, una capacitación, certificación del una área. certificación en el área, ahí sí puede trabajar. Pero si viene simplemente con su título de abogado, intenta trabajar, eso es un poco más complicado. Hay esperanzas, como digo, o sea, yo siempre cuando me contactan colegas y me dicen qué puedo hacer, puedo trabajar allá, y lo primero que les digo, a ver, analicemos tu caso en particular. ¿Qué opciones tienes? ¿Con qué visa te vienes? ¿O con qué visa te quieres venir? ¿Cuál es tu nivel de idioma? ¿Cuál es tu nivel de idioma? Muy importante. ¿En qué área te puedes imaginar ejerciendo? Una pregunta típica que me hacen. ¿El máster en Derecho Alemán me habilita para trabajar como abogado alemán? La respuesta es no, lamentablemente. El máster en Derecho Alemán a mí me sirvió mucho para poder hablar con un abogado alemán en igual altura de ojos, que me trate de colega, yo lo trate de colega. Eso en Alemania es formalmente muy importante, colega. Y además que yo pueda entender el lenguaje técnico jurídico, pueda analizar un contrato y saber exactamente lo que está diciendo. Es más que todo eso, pero no te ejercita, no te habilita para el ejercicio profesional. Entiendo, fantástico. Por último, ¿qué aconsejarías tú en tu experiencia? Estás aquí hace más de 15 años, o 15 años, eres profesional de inmigración. En total, casi 18 años ya. Mucho tiempo, casi una vida. ¿Qué aconsejarías a las personas, a los amigos latinos que piensan venir a Alemania o que ya están en Alemania? ¿Qué tips les darías? Primero que todo, informarse. Información es muy importante. La información, ojalá hacerse asesorar. No es porque yo lo ofrezca, pero de verdad he visto gente que por mala información toman malas decisiones que les cuestan muy caro. No solamente en tiempo, en dinero, sino que hacerse asesorar, saber exactamente cuáles son los requisitos que tengo que cumplir, preguntar y tomar decisiones siempre informado. Hay mucha gente que cree que porque ellos tuvieron una experiencia que fue fácil de poder venir, eso es extrapolable y todo el mundo lo puede hacer fácilmente. Ojo con esos consejos. Alemania es complejo. Normalmente los procesos no son fáciles. Entonces, si alguien te cuenta, no, yo me vine a Alemania fácilmente, después trata de desconfiar. O sea, trata de averiguar un poco más allá. Tomarlo con pinza y averiguar realmente Exactamente, cómo fue. la información está. Lo que pasa es que hay mucha información disponible. Entonces, la asesoría te ahorra el tener que buscar y el tener que filtrar y el tener que saber qué información es actualizada y qué información está disponible, es verídica o no. Claro, perfecto. Entonces, ya saben, entonces, nosotros te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Diego, por la labor que estás haciendo. Nosotros vamos a compartir. Para los que quieren más información, hay muchas más preguntas que seguro van a saber muchas personas que quieren venir. Así que vamos a compartir tus datos aquí abajo, tu página web y tu link, tu email en caso que quieras. De igual manera, encuentra también en nuestra página Mr. Job Academy, encuentran sus datos personales para contar a ella en caso que tengan preguntas de asesoría de migración. Nosotros nos vemos entonces en una próxima entrevista, tal vez, con más preguntas con diferentes. Está cambiando la ley alemana de migración. Y ahí nuevamente... Eso es importante, eso si quieres lo podemos tocar rápidamente. Sí. La ley migratoria está cambiando en Alemania. En estos momentos se esperaba ya para enero del 2023, pero hay discusiones parlamentarias todavía. Va a salir el primer
trimestre, cuatrimestre del 2023, una nueva ley migratoria, que lo que busca, en teoría, es facilitar algunos procesos, reducir algunos plazos para poder quedarse, para poder obtener una visa permanente, pero la nacionalización también, hay una reforma, hay un proyecto de reforma legal para poder en menos tiempo obtener la nacionalidad alemana, pero lo que no va a cambiar es que Alemania busca profesionales cualificados, no busca migración sin cualificación. Okay. Ya venirse con un contrato simple para poder barrer, lamentablemente en Alemania no es posible. En Alemania hay que venirse con una cualificación técnica o profesional. O académica. Exactamente. O sea, en pocas palabras, hay una simplificación del proceso, sin embargo, Sí. Las leyes siguen en ese sentido parecidas. Sí, en ese sentido no va a cambiar, pero sí se quiere simplificar porque Alemania necesita personal cualificado. Claro. Alemania necesita, hay empresas que no pueden crecer por falta de personal. Cuando comenzó la pandemia, habían hospitales que estaban con salas y pisos completos de cuidados intensivos y no los podían ocupar teniendo los enfermos, pero no tenían el personal, no tenían los enfermeros. Sí, sí, sí. Hay las áreas, bueno, eso tú eres más experto, pero hay muchas áreas donde se requiere mucho personal en Alemania. Sí. Y se puede venir, pero hay que asesorar en cuanto a qué requisitos debo cumplir, tengo que traer dinero, no tengo que traer dinero. Tampoco confiar, lamentablemente han pululado muchas empresas que te hacen todo el proceso y te ayudan y te traen y te pagan todo. Ojo también, hemos visto muchas experiencias de gente que no lo ha pasado bien. Lo ideal es hacer el proceso uno, averiguar, conseguir información y hacerse un plan personal y familiar para poder venir con toda la información en mano y no entregarse completamente a uno de estos gestores que lo hacen todo por ti, porque de pronto han habido malas experiencias, lamentablemente. Claro, importante. Entonces, estamos pendientes del cambio que se haga. Podemos hacer un momento de una entrevista y ver qué pasa, qué cambios hay, qué facilidades hay, qué posibilidades tienen las personas que quieren venir. Yo creo que este año va a ser un año de cambios, Sí, este 2023, completamente. ¿verdad? Y yo creo que a través de eso va a haber muchas posibilidades nuevas para las personas que quieren venir a Alemania a trabajar, inclusive los que están en Alemania y tienen intenciones de crear una vida aquí. Y en ese aspecto ayuda Mónica en ese sentido en la parte legal y nosotros, por supuesto, en la parte profesional. Entonces, muchas gracias nuevamente. Nos despedimos esta vez para una próxima entrevista con Job Talks, gracias a Job Academy.